vamos a comenzar esta tarde con esta sección de videojuegos. Y entonces está aquí Ramón Nafria, que bueno, viene como representando a DOID, desarrolladores de ocio interactivo digital. Él es una persona que tiene una visión bastante general de cómo se encuentra la industria del videojuego ahora mismo en España, porque la ha vivido desde dentro, ha sido diseñador, ha estado también, bueno, ahora eres productor, y también ha estado bastante relacionado con asuntos de prensa. Y bueno, creo que ahora esta visión que nos dará es bastante acertada y bueno, sin más os dejo con él a ver qué os cuenta. Gracias. Gracias, Alejo. Bueno, buenas a todos. Espero que no nos durmamos, ni vosotros ni yo, porque estas son horas fantásticas para echarse una siesta. Entonces, la idea es básicamente que salgáis de aquí con una imagen, como una especie de fotografía de cómo está el sector del desarrollo de ocio interactivo digital actualmente en España. Si tenéis cualquier duda, esto lo podemos hacer 2.0, entonces vosotros levantáis la mano e intervenís, hacéis vuestra aportación de usuario. Bueno, esto es un poco el índice. Voy a contaros un poco en qué se basa lo del ocio interactivo digital, cómo está el sector, cuál es la tendencia, un poco de historia para que conozcáis de dónde venimos, qué iniciativas hay actualmente y quiénes somos. El a dónde venimos, pues ya, si eso son las preguntas. ¿Por qué decimos ocio interactivo digital y no videojuego? La palabra videojuego es una palabra que viene de los 60, 70, cuando los estudiosos de las universidades de entonces pues empezaron a experimentar con ordenadores, con pantallas, para traer unos juegos que se podían ver, juegos de vídeo, videojuegos. Y entonces eso ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, en aquellos tiempos, pues los medios, tanto técnicos como presupuestarios, pues eran muy pequeños y no permitían hacer demasiados inventos. A día de hoy, los medios con los que se cuenta, pues son muy grandes, cuando se puede contar con ellos, y da la posibilidad de ver verdaderas películas interactivas, que los videojuegos no solamente sean usados para entretenimiento, sino también para aprendizaje, para publicidad, como mundos virtuales, etcétera. Entonces, nosotros preferimos decir ocio interactivo digital para referirnos a todo. Aún así, seguro que la palabra videojuego la digo muchas veces porque ya está instalada en nuestras cabezas. Entonces, la importancia del sector a día de hoy en España en cuanto a ventas, estos son datos de GfK, que es la consultora que se dedica a recopilarlos anualmente. En cuanto a ventas, podemos ver que han bajado ligeramente de 2008 a 2007, pero aún así pues siguen siendo unos datos muy altos. Estos datos también tienen que ver pues eso, con la situación actual en la que estamos, de reajuste o crisis, o como queréis llamarlo. Y lo que podemos observar es que el software, que son los juegos que se encaja, por así decirlo, que se van vendiendo, han aumentado aún así respecto al año pasado. Lo que ha disminuido es el hardware, ¿no? También hay que tener en cuenta que estos datos no son completos. Falta todo lo que es el juego online, porque esos datos pues GfK no los recoge, al menos a día de hoy. Entonces, cuando ya los recojan, ya tendremos unos datos más precisos. Esto es para que nos hagamos una idea del consumo audiovisual interactivo o consumo de ocio en España. A falta de libros, pues está bastante completo. Y aquí podemos observar que el videojuego, pues en cuanto a dinero, consume más que todo el resto juntos. También hay que tener en cuenta que un videojuego suele ser bastante más caro de comprar que una película o un DVD, pero vamos, aquí está todo. Entonces, pues en total pues es un 57%. Ya centrándonos en el sector del desarrollo, a mí me preguntan, ¿el sector del desarrollo está en crisis? No. ¿Estamos en crisis? ¿Vivimos una situación de crisis? Sí. Y esto es una demostración. Los datos en morado son los que había en 2008. Las cifras, los datos de 2008 son de ADESE, los datos de 2009 son propios, son de DOI. Y podemos observar que hay un crecimiento. ¿Cómo hemos sacado estos datos? Es muy sencillo. Fuimos a nuestra página web, que tenemos un listado de todas las empresas que a día de hoy funcionan en España, y de ahí hemos cogido los proyectos que tienen realizándose, la mayoría de ellos ya cerrados,
y los hemos apuntado. Entonces, pues podéis ver que ha habido un incremento, sobre todo en Wii, que en aquellos tiempos pues estaba un poco más en pañales. En móvil, porque en móvil había habido una bajada de 2007 a 2008, pero con la aparición del iPhone y plataformas similares, pues vuelve a haber un crecimiento. Y en web, que es tanto juegos realizados en tecnologías como Flash o Macromedia, como juegos como PHP, que están cada vez creciendo más. Entonces, pues podemos ver que hay un crecimiento en general y especialmente en estos campos. Bueno, aquí está la tarta, para que nos hagamos una idea. En España, pues sobre todo hacemos juegos de móviles, juegos web y juegos de Wii. Esto es normal porque a día de hoy los estudios de desarrollo en España son bastante pequeños y entonces, pues acometer un proyecto de 360 o de PlayStation 3 pues es bastante más complicado. ¿Cómo está el sector organizado a nivel geográfico? Como veis, básicamente hay dos núcleos muy grandes, que son Madrid y Barcelona. Estos núcleos pues incorporan tanto empresas pequeñas, empresas un poco más grandes o estudios universitarios. Luego, aparte, en la costa de Levante, de Valencia, a diferencia de que en Madrid y Barcelona está todo centrado en las ciudades, con pues a lo mejor lo que son polígonos industriales de alrededor. En cambio, en la costa de Valencia pues está desde Moncófar, que está medianamente al norte, hasta Villena, que está medianamente al sur. Luego también hay un pequeño núcleo en Andalucía, tanto en Sevilla como en Málaga, y algo hay en Galicia y un poquito en el norte, muy poquito. Y luego hay dos puntos así en el centro, o tres puntos, bueno, dos puntos principales, que son Salamanca y Zaragoza, que tienen 2-3 empresas, y una empresa solitaria en Albacete. Entonces, ¿cómo está el tema de la formación en desarrolladores? Porque, claro, esto es un campo que requiere profesionales. Pues hace 5 o 6 años empezaron a hacerse los primeros cursos en España. Había cursos en la Universidad Politécnica de Cataluña, había cursos en la Ramón Llull y había cursos en la Pompeu Fabra y en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente, pues ya va creciendo el asunto. Y ya hay, pues en Madrid ya hay diferentes estudios, en Barcelona pues también ha crecido, en Valencia ya hay 2 escuelas, que una es la Universidad Politécnica de Valencia y otra es la Escuela Superior de Arte y Tecnología, que ya van dando clases. En Castellón, Alicante, Málaga y Salamanca pues también pues se va creciendo la formación. Y luego, aparte, un anuncio bastante importante que tuvimos hace pocas semanas es que Digipen, que es un centro formador con un prestigio internacional, porque sus alumnos normalmente pues luego en los concursos creados para tal fin pues siempre sacan muy buenas calificaciones, pues va a tener un centro en Bilbao en 2010, a partir de 2010, y piensan crecer y dar bastante cancha. Entonces está cada vez el sector más asentado y además suscita una gran curiosidad y un gran interés. Pues a lo mejor viendo cómo están otros sectores y viendo cómo está pues la gente pues quiere aprender cada vez más. Lo cual estamos muy de acuerdo. ¿Cuál es la tendencia e impacto del desarrollo autóctono en el exterior? A día de hoy los videojuegos no se realizan pensando en España. Luego veremos casos de juegos que sí que se hicieron pensando en España y funcionaron muy bien, pero a día de hoy, como es un negocio global, estamos en la aldea global, pues es mucho más interesante tirar contra un público posible, el posible más grande, 6.000 millones, pero a día de hoy la gente que suele trabajar con videojuegos o suele consumir videojuegos pues estará en torno a los 600 millones de personas. Entonces es mucho mejor tirar contra 600 millones que contra 43, 45, que seremos los españoles. Así que actualmente pues hay 50 productos que se realizan a la venta internacionalmente. El beneficio aproximado son 440 millones de euros. Es aproximado porque las empresas no dan datos, pero por ejemplo CED sí que dio datos, dijo que habían 400 millones de beneficio el año pasado. Entonces, pues añades a los 40 que más o menos se calculan del resto y son 440. Hay más de 30 empresas trabajando para estos productos y más de 3.000 trabajadores. Estos 3.000 no son todos desarrolladores, también hay gente de marketing, de publishers, etcétera.